Amigo, ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo aterrizamos eso en la práctica? Muy bien, lo que queremos compartir un poco los tres en esta mesa es poder contar lo que significa entrar en un proceso de entrenamiento. Entrenamiento no es lo mismo que entretenimiento. Suenan igual, pero son dos cosas muy distintas. Y cuando el Señor regrese, como cantábamos recién, va a encontrar dos clases de personas. Va a encontrar personas que se han entrenado y por lo cual están preparadas, o va a encontrar personas que solo se enfocaron en estar entretenidas, por lo cual van a ser sorprendidas. Pero en el nombre de Jesús, el corazón de TTL Training es que la iglesia esté preparada para recibirlo en el día de su regreso. Entonces, no vamos a estar entretenidos, sino que habremos invertido nuestro tiempo en estar entrenados. Y cuando llegue el momento que tengamos que identificar las señales, cuando llegue el momento de que tengamos que discernir el tiempo de su visitación, el tiempo de su regreso, entonces tendremos palabra de Dios para dar, tendremos conocimiento. Daniel, el libro de Daniel dice que en el momento donde habrá mucha confusión en la tierra, dice que aquellos que conocen a su Dios se mostrarán fuertes y actuarán. Y creemos que una iglesia preparada es aquella que va a tener la fortaleza del Espíritu y va a tener soluciones del cielo a los problemas de la tierra. Y va a tener luz en medio de las tinieblas. Entonces, una iglesia preparada es una iglesia madura, una iglesia gloriosa que resplandece en medio de la oscuridad. Y por eso no menospreciamos el tiempo de la preparación. Y eso es lo que hacemos en TTL Training. Y es un poco lo que queremos compartir en este momento. Y es, ¿para qué existe TTL Training? Y qué es el entrenamiento que alguien que ingresa a TTL Training recorre hasta el momento que termina. ¿Amén? Muy bien. Yo quiero compartir un versículo con ustedes. Si tienen sus Biblias, por favor, sea la base de lo que vamos a hablar aquí adelante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Es el apóstol Pedro nos va a hablar de la esperanza del regreso de Cristo, de la revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación ahí tiene que ver con Apocalipsis, cuando Él va a ser revelado totalmente, visiblemente. Pero quiero que entiendan ese contexto. 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo o en el regreso de Jesucristo. Entonces acá está diciendo, tenemos una esperanza futura y es una bendita esperanza, una certeza de que el Señor va a regresar. Y lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, es: antes de la acción viene el entendimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora para aterrizar eso? Hay que entender. Diga conmigo, hay que entender. Entonces, en vez de decir salgan y vayan a hacer, el apóstol Pedro dice: preparen su entendimiento para la acción. Entonces, lo que vinimos a hacer acá fue despertar, abrir el apetito, pero ahora tenés que preparar tu entendimiento antes de accionar. Muchos de los errores inmaduros que tenemos es cuando queremos poner en práctica algo que todavía ni entendimos cómo funciona. Y todo lo que hacemos que no entendemos cómo funciona se rompe. Como el que no lee el manual y va a usar un electrodoméstico, después se rompe y dice: ¿por qué se rompió? Porque no entendiste cómo funcionaba. Entonces, antes de la acción viene el entendimiento. Decirle a la persona que está a tu lado: prepara tu entendimiento para la acción. Y a otro, del otro lado, decir: antes de la acción viene el entendimiento. Y acá la secuencia es: sean sobrios,
porque la palabra sobrio es que lo de afuera no nos afecte por dentro. Estamos en medio de una generación llena de entretenimiento, como dice Nico, con el vino de Babilonia que nos adormece, que nos corrompe, que nos distrae, y necesitamos concentrarnos y decir: Señor, danos sobriedad, danos sobriedad. Ante las malas noticias de la televisión, de los sistemas que colapsan, de las mismas señales bíblicas que se están cumpliendo, Señor, danos sobriedad. ¿Y cómo hacemos para estar sobrio? Preparando el entendimiento para la acción. Entonces, esa es la importancia de dedicar un tiempo específico de tu vida para decir: hey, déjame entender, quiero dedicar un año para entender cómo funciona eso. Y hoy queremos darles en estos próximos minutos cómo funciona Teletraining online, que todos los que están acá lo pueden hacer online. ¿Sí o no? Así es, sí. Entonces, en la práctica, el entrenamiento ministerial de Teletraining es un entrenamiento para todos aquellos que quieren activar su sacerdocio. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de sacerdocio? Un poco ya lo hablamos en Lucas, lo hablé yo, pero básicamente es que en el lugar donde Dios te puso, sos un reconciliador del cielo con la tierra. Y eso es que sos un adorador y un intercesor en el lugar donde estés. Entonces, el entrenamiento ministerial de Teletraining es un ambiente de impartición, un ambiente profético donde nos encontramos con el Señor y con su palabra en las Escrituras para que nuestro sacerdocio sea activado y dejemos de ser espectadores para pasar a ser colaboradores del plan de Dios. Y eso funciona en dos niveles que están organizados a lo largo de un año o en 2 semestres. Entonces, nosotros hoy o estos 2 días vivimos una inmersión de 7 sesiones, donde vimos las 4 patas de la mesa. Ahora, en el entrenamiento van a ser más de 100 clases para profundizar qué estamos diciendo cuando hablamos de permanecer en el Evangelio completo, permanecer en la comunión unos con otros. ¿Cuál es la iglesia gloriosa? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de colaborar con la gran comisión? ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Y qué estamos diciendo cuando hablamos de ser una casa de oración? Casa de oración no es una construcción paralela de la iglesia, sino que la iglesia es la casa de oración del Señor. Y entonces eso lo vemos a lo largo de 2 semestres. Y yo quiero preguntar acá, ¿hay alguien que sea estudiante del entrenamiento ministerial de Teletraining en este auditorio? ¿Podemos dar fe de que esto es así? ¿Cómo está siendo su proceso? Yo me crucé con algunos estudiantes del entrenamiento de música, pero del entrenamiento de Teletraining, en una palabra, ¿quién puede definir de los estudiantes en una palabra lo que está haciendo el entrenamiento? Fuerte, a viva voz. Transformador, revelando, purificando. Me gusta el verbo continuo, ¿no? Porque se está haciendo. Está amando, restituyendo, preparando, equipando. Bueno, venciendo, gloria a Dios. Estamos venciendo. Sí, es difícil resumir en una palabra, ¿no? Sí. La verdad es que es un desafío. Pero se nota que están entrenados. no le pedí a nadie, no. Es sorpresa, fue un trabajo práctico sorpresa, más o menos. Pero, ¿qué queremos decir con esto? El entrenamiento tiene 4 materias, son las 4 patas de la mesa y una materia que es transversal, que es casa de oración. Y entonces nosotros empezamos en cada materia, ahí se ve el nivel 1, vemos evangelio completo, dinámica profética y casa de oración 1. Y en el nivel 2 vemos la iglesia gloriosa, la gran comisión y casa de oración 2. Eso a nivel materias. Imagínense lo que vivimos aquí intensivo, pero todo el semestre estudiando profundo bíblicamente y pudiendo ver
cómo funciona bíblicamente y cómo lo llevamos a la práctica, a nivel individual, corporativo y territorial. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? ¿Cómo lo aplicas en tu congregación? Y cómo desde tu congregación podés afectar tu territorio. Entonces, eso es lo que queremos comprometernos a acompañar procesos y que el fin de todo es que esto funcione en la iglesia local. Entonces, ese aterrizaje práctico, queremos decirte que el entrenamiento de TTL Training no es un curso online que vos ves cuando querés y lo tomás cuando querés, sino que nosotros tenemos una secuencia de clases, es una revelación que se construye. Entonces, en el Evangelio completo comenzamos entendiendo lo que Dios hizo, participando de lo que Dios está haciendo para prepararnos para lo que Él va a hacer. En dinámica profética comenzamos comprendiendo lo que es el sacerdocio para después ejercer el sacerdocio y que eso desborde en una vida profética, activando la identidad profética de todos los santos en la iglesia. Entonces, y en Iglesia Gloriosa hacemos un estudio profundo del libro de los Efesios, donde vemos los atributos de la iglesia capítulo por capítulo. Y lo que mencionamos hoy en la mesa muy rápidamente, iglesia como casa, iglesia como familia, iglesia como templo, cada atributo de la iglesia lo vamos viendo en la materia, y en la gran comisión profundizamos en cuál es el fin de la misión de Dios. Establecemos un protocolo de envío para entender cómo la iglesia es quien envía y quien recibe el envío de las misiones, y vemos y entendemos el cumplimiento final de la Gran Comisión como la misión de reconciliación que va a unir no solo los gentiles, pero sino cómo la misión salió de Jerusalén hasta lo último de la tierra y ahora está regresando, y va a haber una reconciliación en los últimos tiempos entre Israel y las naciones que están a su alrededor, y cómo eso va a suceder en la práctica y cómo nosotros hoy podemos ser parte de la misión de la reconciliación de Dios. Entonces, eso es un resumen en 5 minutos lo que podemos compartir para inspirar tu corazón, que el Señor despierte en vos la necesidad de entrenarse. Sí, yo estaba viendo acá las descripciones de las materias y queremos tomar un tepito porque ¿por qué para nosotros es tan importante eso? Porque creemos que, claro, el tiempo de todos vale oro. Y donde inviertes tu tiempo, allí está tu corazón. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en entrenar tu fe, en entrenar tu mentalidad y entrenar tu ministerio? Tu nivel de entrenamiento va a determinar el alcance de tu ministerio. Tu nivel de entrenamiento determina el nivel de resistencia y de perseverancia que vas a tener hasta el fin. Entonces, chicos, si ustedes pueden decir un poquito de la materia de ustedes, pero por ejemplo, Iglesia Gloriosa, nosotros profundizamos en el libro de Efesios y estudiamos todo el libro de Efesios, y vemos todas las características de la iglesia gloriosa en Efesios. Como decía Nico, la iglesia como cuerpo, iglesia como familia, iglesia como casa, la iglesia como portavoz, la iglesia como esposa, la iglesia como guerrera, la iglesia madura. Y hablamos de esas características y cómo crecemos en madurez para ser parte de esa iglesia. En el Evangelio completo damos un panorama de soteriología, qué es la salvación y cómo se aplica en la práctica, de neumatología, que es la obra del Espíritu, y nosotros estudiamos el Espíritu Santo y cómo crecemos en el discipulado, y escatología, cuál es el estudio del fin de los tiempos y cómo eso está dentro del Evangelio. Y eso es algo que todo creyente debe saber, que es parte del Evangelio, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer, pero entenderlo con bases bíblicas, teológicas, que te fortalece el corazón, la mente, y te ayuda también a enseñar a otros. No sé si quieren decir algo más. Yo estoy hablando un montón. Pero lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Bueno, la materia de dinámica profética, en eso abordamos asuntos como
como el sacerdocio de todos los santos, hablamos de la importancia del sacerdocio, de la restauración del sacerdocio en nuestros días, no solamente en el ejercicio eclesiástico, sino cómo un sacerdote hoy vive derribando el argumento que nosotros hemos creado, un argumento religioso de un dualismo que nos ha hecho perder mucho el tiempo, donde no concebimos lo sacro y lo profano, sino que al mismo tiempo estamos reconciliando esas dos cosas. ¿Por qué o cuando puede ser las dos cosas? Y está muy bueno esa materia porque también vemos sobre el desarrollo del carácter del sacerdote. Hablamos sobre mansedumbre y humildad. Tenemos otra materia que se llama el Sermón del Monte. Dinámica profética, cómo escuchar la voz de Dios, cómo reconocer la voz de Dios y cómo activar el espíritu de la profecía, no solamente en lugares donde todos sabemos quién es Jesús, sino cómo activamos el espíritu de la profecía en nuestros trabajos, cómo tenemos personas que están hablando de parte de Jesús en todos los lugares. Y eso es lo que vemos en la materia dinámica profética. La Gran Comisión, claro que hablamos de la misión de Dios, hacemos un zoom profundo en misionología, el estudio de la misión, comprender qué es la misión de Dios, cómo es el carácter apostólico que debe tener el creyente que colabora con su misión y cuál es el protocolo de envío para ser efectivo en la misión que colabora como dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y hay una relación entre el fin y la predicación del evangelio, el cumplimiento de la gran comisión. No hay maranata sin ekbalo. Ekbalo es la palabra para envío con violencia para cumplir el propósito. Entonces eso va de la mano, y algo de eso vamos a estar hablando esta noche también en la enseñanza de entender el evangelio y la importancia de el día del Señor. Así que hay mucho por profundizar y los invitamos a que tomen su lugar en la mesa con nosotros, y eso significa que lo pueden hacer online en tu país, en tus horarios. Vamos a ver el video. Hay un video, ¿no? Para ver. Antes del video, yo quería decir, a veces tenemos buenas noticias, pero como dije, teletraining no se ve, no es un curso que haces a tu ritmo, tenemos un calendario académico. Y la mala noticia es que ya empezamos la semana pasada y las inscripciones están cerradas. Y que todo lo que estamos hablando es solo para abrirte el apetito y que dejarte con las ganas. Era eso, ¿no? Yo no sabía de esa mala noticia. Pero Dios siempre encuentra la manera, ¿no? Entonces, algo que decidimos todo el equipo de Teletraining es lo siguiente. Todos aquellos que hayan sido parte de este entrenamiento intensivo, durante estos 2 días, que hay Escuchen, esto es muy importante lo que está diciendo Nico. Porque en realidad está rompiendo la estructura de Nico. Esto es muy valioso y muy importante. Así que valoren. Hay mucho amor detrás de esta decisión. Escuche. Si el Señor te está llamando durante los próximos 2 días, para todos los que están acá, hay una placa con un QR, que si la podemos poner. Esto significa que por 72 horas nosotros ya empezamos la semana pasada el entrenamiento, pero el cielo abre ventanas de oportunidad. Y esto hoy es una ventana de oportunidad para que no tengas que esperar más tiempo y que puedas empezar hoy a entrenarte en tu llamado. Y no solo eso, sino que para todos los que se inscriban con este QR,
tienen un 50% de descuento en la cuota de inscripción. no. Entonces no solo hay una ventana de oportunidad, hay un desborde de la gracia también. Hablando en serio, ¿sabes que vi algo recién? Dios es el Dios de las excepciones. Abraham y Sara no podían tener más hijos, ya había cesado la forma natural de hacerlo, pero Dios abrió una excepción. David no podía comer del pan de la presencia, solo los sacerdotes, pero Dios abrió una excepción. Así que aprovechen las oportunidades. Tiempo y oportunidad acontecen a todos. El que aprovecha su tiempo y atrapa su oportunidad son los que realmente cambian. Eso yo estaba pensando estos días. Bueno, ahora que acompañamos muchos procesos, muchas personas, y hay mucha gente a veces que se queja. Dice, no, porque la vida que me tocó, porque no, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera más seguidores en las redes sociales, si yo tuviera un papá rico. Hay mucha gente que usa las excusas para seguir como está. Quien no quiere cambiar siempre va a encontrar una excusa, pero quien quiere transformación va a encontrar la forma. Si no se puede por la puerta, entra por la ventana, si no puede por la ventana, rompe el techo, pero va a estar donde Jesús está. Y quiero hablar a la gente que quiere encontrar una forma de transformación y no quiere más dar excusas para seguir igual. Y que puedas entender que lo que cambia una persona, toda la gente que yo conozco que cambia, no es porque tuvo más dinero o porque vino de una familia especial. La gente que cambia y produce transformación en una generación es gente que aprovechó su oportunidad. Lo que se le vino a la mano, dijo, es lo que tengo. Lo abrazó y no lo soltó hasta que Dios hizo algo. Entonces, queremos inspirar a los valientes que arrebatan sus oportunidades para entrenarse y cambiar. Así que esto era la primer parte del anuncio y oramos que muchos de nosotros podamos encontrarnos en el entrenamiento. Ahí nos vamos a ver seguido. Entonces, para que sepa, cada clase está organizada, cada materia tiene clases, pero después nos vamos a ver en mentorías por Zoom online para profundizar. Se van a cansar de nosotros. Nos van a ver. Puede ser, pero siempre a mitad de semestre encontramos las oraciones por los trabajos prácticos, ¿viste? Pero los trabajos prácticos van a amar a Nico. Ustedes van a amar a Nico más. Van a acordarse de él siempre cuando vean los trabajos prácticos. O sea, nosotros yo les conté que estuve en Israel, en España, en Italia. Y es muy interesante que todos los países que estamos yendo encontramos gente estudiando de teletraining. Pero nos pasó algo muy interesante en Roma. En Roma fuimos a hacer una adoración pública en el Coliseo. Los pastores llevaron gente ahí. Y cuando estábamos ahí, apareció una alumna de teletraining. En Roma, una chica dijo, ¿qué hacen acá? Yo vine justo a hacer mi trabajo práctico, que era predicar en la calle, dice yo, ¿verdad? Y me dijo, mandale saludos a Nico. Dijo, gracias por mandarme tantas tareas, dijo. Pero bueno, te bendigo, amigo, en público. Ay, sí. Algo que nos emocionó a todos también, que nos mostró, yo mandé un video a Nico cuando estuvimos en México, allá en el sur, en Chiapas de México. Yo no estuve, pero me mandaron un video de una tribu que no hablan ni español, y hay dos personas. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Se acuerdan los pastores? Eric, ¿no? Eddie. Y ellos ven todas las enseñanzas, traducen en el lenguaje de su tribu, en el dialecto, sí, en el dialecto de su tribu, y están todos, dice, preparándose para el regreso de Cristo en ese lugar. Ay, gloria a Dios, eso nos hace emocionar y que es obra del Espíritu Santo. Y eso conecta con el próximo anuncio, donde decíamos el que quiere transformación siempre busca la manera. Entonces ahora sí. Me quedé pensando en algo, es como que predicaste el Evangelio. El Evangelio es, primero nos muestran la mala noticia. Estamos muertos en el pecado, no tenemos cómo salvarnos. Y después viene la buena, que Jesucristo pagó el precio por nosotros y nos dio una nueva oportunidad. Eso fue como el Evangelio. O sea, hay una mala noticia, no se puede, pero la buena es, eso es. El Evangelio es buena noticia. Así que vas a salir de este teletraining aplicando el Evangelio a todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.
Y ahora sí, hay un video más que queríamos mostrar, que, vamos a corrernos, que tiene que ver con la próxima noticia que queremos compartir. En el reino de Dios no hay lugar para espectadores. Dios comenzó su historia y el Evangelio trata de cómo Él está llamando a personas de todas las naciones para ser parte de ella. Él es el autor y consumador, pero ha escogido que su plan tenga muchos colaboradores. Actívate en tu llamado siendo parte de la misión de Dios y sé de los que perseveran hasta el final, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Toma tu lugar en el plan de Dios y Él tomará su lugar en esta tierra. Y entonces el anuncio que queríamos hacer era que tenemos el privilegio, así como había una tribu en México que estaba traduciendo a su dialecto, gracias a los obreros y a la tecnología también, estamos trabajando porque a partir de marzo, entonces ahí se van a acabar por completo las excusas porque todo el entrenamiento ministerial de TTL Training va a estar disponible en inglés 100%. Y creemos que eso es un recurso para las naciones. Entonces ahora ya no es lo que Dios puede hacer en el sur de la Florida con el pueblo latino, pero sino ahora esto abre. Es un caudal donde el río empieza a tomar mucha más fuerza y como decíamos al principio, lo que sucede aquí es un megáfono para las naciones. Y ahora cada uno de ustedes también es parte para poder decir, hey, no hay limitación, no existe la limitación de tiempo, pero ahora tampoco la limitación de idioma, porque lo que el Señor va a hacer en esta región no tiene que ver con un lenguaje o con una etnia o con una nación en particular, tiene que ver con la cultura de su reino. Ese es nuestro lenguaje independientemente del idioma que hablemos.